El secreto de la fe de Abraham. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo parece imposible? Aunque la fe sea pequeña como una semilla, puede crecer hasta ser un árbol fuerte y vigoroso. Como estas palabras del sabio C.S. Lewis nos recuerda que la fe, incluso en sus inicios, posee un poder transformador. Hoy nos adentramos en el viaje de Abraham, un hombre cuya historia nos revela el secreto de la fe en momentos de aparente imposibilidad. Su obediencia a Dios, incluso cuando le pedía lo que parecía un sacrificio imposible, nos enseña que la confianza en Dios se fortalece en medio de las pruebas. Como cristianos, aspiramos a imitar la fe de Abraham, buscando la voluntad de Dios incluso cuando nuestra comprensión humana se queda corta. En Génesis 22, leemos la historia del sacrificio de Isaac. A Abraham, a quien Dios había prometido una descendencia innumerable, le pide que sacrifique a su único hijo, Isaac. Imagínese la angustia, el dolor, el conflicto interior que debió haber experimentado. Pero Abraham, guiado por la fe, obedeció. En ese momento de máxima prueba, la fe de Abraham se convirtió en un testimonio poderoso de la confianza inquebrantable en Dios. Abraham respondió, Dios lo sabe. Abraham respondió, Dios lo sabe. Y también lo saben mis hijos, que han nacido. La historia de Abraham nos invita a contemplar la profundidad de la fe y la grandeza de la gracia divina. Es un llamado a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, a recordar que su amor y su plan para nosotros son más grandes que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Abraham, figura central en la historia de la salvación, nos ofrece un modelo extraordinario de confianza en Dios, incluso cuando la situación parece desesperanzadora. Su viaje, narrado en Génesis, está salpicado de pruebas y desafíos, pero también de momentos de profunda fe. Dios llama a Abraham, prometiendo descendencia innumerable y bendiciones, y Abraham, en obediencia ciega, abandona su tierra natal para seguir la voluntad divina. Esta confianza, no basada en la lógica humana ni en circunstancias favorables, sino en la certeza de la palabra de Dios, se revela como la clave para entender su relación con Dios. El sacrificio de Isaac, quizás el episodio más emblemático, ilustra esta fidelidad. Ordenado por Dios, Abraham está dispuesto a entregar a su hijo, fruto del pacto, mostrando una obediencia absoluta que trasciende la razón humana. Sin embargo, este acto, lejos de representar una crueldad, nos revela la profundidad de la confianza que Abraham poseía. Dios, reconociendo la pureza de su corazón, detiene el sacrificio, enviando una señal, y Abraham comprende la grandeza del Dios que no solo pide obediencia, sino también provee. Este relato encuentra eco en el Nuevo Testamento, donde Pablo escribe en Romanos 4 y 20, no vaciló, confiando en la promesa de Dios, porque fue fortalecido en su convicción, considerando que era capaz de realizar aquello que había prometido. Esta frase nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción, una convicción firme que nos permite caminar hacia adelante, incluso cuando el camino parece imposible. Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestra propia confianza. ¿Nos aferramos a la lógica humana, buscando seguridad en circunstancias externas, o confiamos en Dios, incluso cuando la situación parece desesperanzadora? ¿Somos capaces de dejar atrás nuestras propias ideas y seguir el camino que Él nos propone, aunque no lo comprendamos? La historia de Abraham, recordándonos que la verdadera fuerza reside en nuestra confianza en Dios, nos invita a cultivar una fe que nos permita navegar por las tormentas, sabiendo que Él está con nosotros, guiándonos y sosteniendo. Es en este contexto, donde la gracia de Dios brilla con mayor intensidad. Abraham, aunque imperfecto, fue elegido por Dios para formar parte de un pacto, para ser el padre de muchos. Esta elección gratuita, basada únicamente en la misericordia divina, nos recuerda que somos amados, aceptados y respetados, independientemente de nuestras limitaciones. La obra de Cristo, la culminación de la historia de salvación, nos ofrece la promesa de una fe indestructible, la certeza de la vida eterna y la certeza de que, como Abraham, podemos confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parezca imposible. Hermano, el viaje de Abraham nos recuerda que la fe no se basa en la lógica, sino en la confianza plena en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Para fortalecer esa fe, te invito a unirte a nuestra comunidad online y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás recursos que te acompañarán en tu camino, como meditaciones sobre la palabra de Dios, reflexiones sobre la importancia de la comunión y el bautismo, y consejos para cultivar prácticas espirituales como la oración, la lectura diaria de la Biblia o el ayuno. La vida cristiana es un camino que se disfruta mejor juntos, así que te animo a participar activamente en la vida de la Iglesia, únete a nuestras reuniones, comparte tu testimonio y encuentra el apoyo y la compañía de hermanos y hermanas que te guiarán en tu crecimiento espiritual. No olvides dedicar tiempo cada día a conectar contigo mismo y con Dios, un breve momento de oración, la lectura de un versículo inspirador o simplemente la contemplación silenciosa pueden marcar la diferencia.
Vamos a caminar juntos hacia una vida más profunda en Cristo. El viaje de Abraham, narrado en el Génesis, nos presenta un modelo de fe audaz y obediente, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. El episodio del sacrificio de Isaac, descrito en Génesis 22, nos golpea con la intensidad de una prueba aparentemente imposible: pedirle a un hombre que ofrezca como sacrificio a su único hijo, heredero de la promesa divina. A través de esta historia, Dios nos enseña la naturaleza de la fe verdadera, una fe que se basa no en la lógica humana ni en la comprensión limitada, sino en la confianza absoluta en la fidelidad y la sabiduría de Dios. Como dice el teólogo C.S. Lewis, la fe no es simplemente creer que Dios existe, sino creer que Él es quien dice ser. La fe de Abraham no se desvaneció ante la adversidad, sino que se fortaleció, demostrando que la verdadera fe reside en la entrega total a la voluntad de Dios, sin importar las dificultades. Este acto de obediencia radical de Abraham ilustra la dinámica central de la vida cristiana, la entrega a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. Esta entrega no implica una pasividad ciega, sino una fe activa que se manifiesta en la obediencia a las instrucciones de Dios. La Biblia nos enseña que la obediencia es mejor que el sacrificio, 1 Samuel 3:22. La obediencia a Dios no se trata simplemente de seguir reglas, sino de vivir una vida en consonancia con su voluntad, una vida caracterizada por el amor, la justicia y la compasión. La vida de Abraham nos invita a un viaje de fe profunda, a una entrega radical a Dios, a una confianza en su plan, incluso cuando las circunstancias nos parezcan imposibles. La fe de Abraham no solo es un ejemplo histórico, sino un faro que ilumina nuestra propia caminata con Dios. En la intimidad de nuestra oración, podemos acercarnos a Dios con la misma confianza que Abraham, buscando su sabiduría, su dirección y su fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. En el contexto de la adoración, podemos celebrar la fidelidad de Dios a través de los siglos, reconociendo que Él es nuestro refugio seguro y nuestro apoyo incondicional. Hay momentos en la vida donde las dudas nos envuelven como una espesa niebla, nublando nuestra visión de Dios. Nos encontramos ante retos aparentemente insuperables, pruebas que nos hacen cuestionar hasta nuestros fundamentos. Recuerdo perfectamente un momento así en mi propia vida. Era joven, lleno de sueños, pero también de miedos, y enfrentaba una decisión difícil que parecía sacudirme hasta lo más profundo. Me sentía perdido, como Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. ¿Cómo podía yo, confiar en Dios cuando todo parecía imposible? La lectura del relato de Abraham siempre me había conmovido, pero en ese momento necesitaba más que inspiración, necesitaba consuelo, seguridad, una guía tangible. Entonces, buscando refugio en las palabras del Señor, encontré un versículo que se grabó en mi corazón: confíen en Dios, porque yo les daré un nuevo corazón y nuevos pulmones. Les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Las palabras resonaron conmigo como un bálsamo en la herida, revelándose una verdad profunda: Dios no nos pide que luchemos solos, que sobrevivamos al dolor y a la incertidumbre en nuestras propias fuerzas. Él quiere caminar junto a nosotros, transformarnos desde dentro, dándonos el corazón valiente que necesitamos para seguir adelante. Fue entonces cuando comprendí que la fe no reside en la ausencia de dudas, sino en la confianza incondicional en Dios, incluso cuando el camino parece impenetrable. Abraham, lleno de angustia, obedeció la voz divina, porque confiaba en el amor eterno de Dios. En ese momento, comprendí que Dios también podía transformar mi corazón, dándome la capacidad de confiar, no solo en su poder, sino también en su amor. Desde ese día, la historia de Abraham se convirtió en un faro que ilumina mis propios momentos oscuros. Recuerdo siempre que, cuando la incertidumbre acecha, cuando las dudas amenazan con abrumar, Dios me llama a confiar. Confía, dice, en mí. Y aunque aún haya momentos donde mi corazón lata rápido, aún hay momentos donde tiembla ante lo desconocido, sé que Dios está ahí, conmigo, moldeando mi corazón, dando vida a la esperanza, fortaleciendo la fe que hay dentro de mí. ¿Y tú, amigo lector, dónde estás tú en este viaje de fe? ¿Te encuentras ante una prueba difícil? Recuerda que Dios no nos abandona en nuestras pruebas, sino que ofrece su amor, su fuerza y su guía. Busca la voz divina, escucha su sabiduría, y permítele transformar tu corazón. Porque solo Él puede darte la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y avanzar con confianza, sabiendo que estás acompañado. El viaje de Abraham, un relato que se despliega ante nosotros en los libros de Génesis, es una poderosa alegoría de la fe y la obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La historia del sacrificio de Isaac, en particular, resuena con resonancia eterna en los corazones de los creyentes, desafiándonos a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. En Génesis 22, Dios llama a Abraham a sacrificar a su único hijo, Isaac. Imaginen la angustia que debió experimentar Abraham, la lucha interior que debió enfrentar al contemplar la obediencia a la voluntad de Dios y el amor incondicional por su hijo. Sin embargo, Abraham, guiado por una fe profunda y un corazón obediente, se somete a la voluntad de Dios.
Las palabras de San Pablo en Hebreos 11 y 17 nos iluminan al decir: por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac como sacrificio, incluso al hijo que le era amado, ya que consideraba que Dios podía, aun de entre los muertos, hacerle volver. Esta escena nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas o temores, sino la confianza en la bondad y la soberanía de Dios, incluso cuando nuestras emociones nos gritan lo contrario. La tradición cristiana ha interpretado este pasaje de muchas maneras, destacando la prefiguración del sacrificio de Cristo. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, escribió: la obediencia de Abraham es un tipo del sacrificio de Cristo, quien se ofreció a sí mismo por nosotros como sacrificio perfecto y eterno. La obediencia de Abraham no solo fue un acto de fe, sino también un preludio de la redención que encontraríamos en el sacrificio de su Hijo espiritual, Jesucristo. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿En qué áreas de nuestra vida nos negamos a confiar en la voluntad de Dios? ¿En qué momentos dudamos de su amor y su poder? La historia de Abraham nos enseña que la fe no se basa en la comodidad o la lógica humana, sino en la confianza inquebrantable en la palabra de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. Al igual que Abraham, nosotros también debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras esperanzas en las manos de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. La fe de Abraham no solo es una lección para la historia, sino una inspiración para nuestra propia vida. En la liturgia cristiana, encontramos ecos de este relato en las oraciones y las celebraciones. Cuando leemos la historia de Abraham y su obediencia, nos encontramos con nosotros mismos y nuestra propia necesidad de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias nos parecen imposibles. Abraham, el patriarca bíblico, nos ofrece un modelo extraordinario de fe ante situaciones aparentemente imposibles. En Génesis 22, Dios le pide sacrificar a Isaac, su único hijo, heredero de la promesa divina. Esta historia, lejos de ser un relato aislado, se convierte en una poderosa alegoría de la confianza absoluta en Dios, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. La obediencia de Abraham, aunque llena de dolor, refleja la esencia misma de la fe cristiana. Jesús, en Mateo 5 y 20, afirma que todo es posible para quien cree. Esta afirmación, arraigada en la naturaleza misma de Dios, nos recuerda que nuestra percepción limitada no debe definir nuestra respuesta ante lo divino. Dios, en su sabiduría infinita, puede convertir incluso lo aparentemente imposible en bendición. Este principio se refuerza en el concepto de gracia, central en la doctrina cristiana. La gracia, según San Pablo, es el amor incondicional de Dios hacia nosotros, manifestada especialmente en el sacrificio de Cristo en la cruz, Romanos 3 y 24. La gracia nos recuerda que Dios nos ama, nos perdona y nos ofrece la vida eterna, incluso cuando nosotros somos indignos. Esta confianza, nacida de la gracia, nos permite enfrentar cualquier dificultad, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniendo. Para cultivar esta confianza, la práctica cristiana nos ofrece herramientas esenciales. La oración, fuente de comunicación constante con Dios, nos permite expresar nuestras dudas, miedos e incertidumbres. La adoración, al reconocer la grandeza de Dios, nos recuerda su poder y nos llena de esperanza. La comunión con otros creyentes nos ofrece apoyo, fortaleza y testimonio del amor de Dios en acción. Finalmente, la acción de servicio, inspirada en el ejemplo de Cristo, nos permite vivir nuestra fe, proyectándola hacia el mundo. Es importante recordar que la fe, como la llama de una vela, necesita alimento constante. Buscar la palabra de Dios, participar activamente en la comunidad eclesial, vivir en oración constante y servir a los demás son acciones que nos permiten mantener viva la llama de la confianza en Dios, incluso cuando todo parezca imposible. La historia de Abraham nos ofrece una poderosa lección sobre la fe y la obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Al enfrentarse al sacrificio de Isaac, Abraham nos muestra la profundidad de su confianza en Dios, una confianza que se cultivó a través de un constante diálogo con Dios y una vida dedicada a su voluntad. Podemos aprender de su ejemplo y aplicar estas mismas prácticas a nuestras propias vidas para fortalecer nuestra fe y navegar por los desafíos que enfrentamos. Para profundizar en la fe de Abraham, te invito a incorporar estas prácticas en tu vida diaria. Al aplicar estas prácticas, te acercas a la esencia de la fe de Abraham, una fe que se nutre de la relación con Dios, se fortalece a través de la obediencia y se expresa en un vivir coherente con su voluntad. Recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino, incluso cuando todo parezca imposible. El viaje de Abraham, plasmado en Génesis, nos ofrece una profunda lección sobre la fe, especialmente en momentos de aparente imposibilidad. En el relato del sacrificio de Isaac, encontramos la culminación de esta fe radical, donde Abraham, guiado por la promesa divina, se dispuso a entregar lo más preciado que poseía. Este acto no solo demuestra la valentía y obediencia de Abraham, sino que nos revela la naturaleza misma de la fe cristiana. La fe, tal como la exhibe Abraham, no se basa en la lógica o en la comprensión humana, sino en la confianza absoluta en la fidelidad de Dios.
Es una entrega total a la voluntad divina, incluso cuando ésta parece contradictoria a la razón. En Romanos 4, 20-21, el apóstol Pablo nos describe la fe de Abraham. No dudó, creyendo a Dios, a pesar de la implausibilidad, atribuyendo esto a Dios como justo, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esta fe no es pasiva, sino que se manifiesta en la obediencia. Abraham, aunque dudó por un momento al contemplar la escena, finalmente se sometió a la voluntad de Dios, confiando en que Dios honraría su promesa. La obediencia, en el contexto de la fe, no es simplemente cumplir normas, sino una respuesta de amor y confianza en Dios. El sacrificio de Isaac nos ofrece una prefiguración del sacrificio supremo de Cristo en la cruz. Al entregar a su Hijo amado, Dios mostró la profundidad de su amor por la humanidad. Al igual que Abraham, Dios confió en su promesa, la cual se cumplió en la resurrección de Cristo, dándonos la esperanza de vida eterna. La fe de Abraham nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Su historia nos recuerda que la fe no es un sentimiento, sino una elección constante de confiar en la palabra y la fidelidad de Dios. Esta confianza, nacida de la relación con Dios, nos impulsa a caminar en su voluntad, aunque ésta nos lleve por caminos difíciles. Como la Iglesia, nos inspiramos en el ejemplo de Abraham para fortalecer nuestra propia fe. Podemos contemplar la grandeza de Dios en la historia de Abraham y reconocer que, a pesar de nuestras limitaciones, somos capaces de confiar en Él, porque Él siempre cumple sus promesas. La historia de Abraham nos revela una verdad poderosa, la confianza en Dios incluso cuando todo parece imposible. Él, llamado por Dios a abandonar todo, marchó hacia lo desconocido, confiando plenamente en las promesas divinas. La experiencia de Abraham con el sacrificio de Isaac, una prueba suprema de fe, nos enseña una lección invaluable. Dios honra la obediencia incondicional, incluso cuando nos parece absurda. Para vivir esta misma fe, debemos cultivar prácticas espirituales profundas. Empieza tu día con la oración. Dedica unos minutos para conversar con Dios, agradeciendo su presencia, confesando tus miedos y, sobre todo, encomendando tus cargas. Te invito a intentar el método examen de conciencia, donde recorriendo momentos claves del día, te permitan identificar dónde necesitas confiar en Dios, dónde te faltó esa confianza y dónde viste la mano divina guiándote. Además, contempla las palabras bíblicas con profundidad. Lee pasajes que hablan de la fidelidad de Dios, su poder para hacer imposible, posible, como Josué 1, 9. Participa en un grupo pequeño para compartir tus experiencias y recibir apoyo. Más allá del individualismo, la vida cristiana florece en comunidad. Participa activamente en la iglesia, encuentra hermanos con quienes compartir tu caminar. El apoyo mutuo, las celebraciones comunes y el servicio a los demás fortalecerán tu confianza en Dios. Busca oportunidades de servicio dentro y fuera de tu iglesia, aplicando los principios bíblicos de amor, compasión y justicia. Ofrécete como voluntario, visita a los necesitados, participa en actividades que respondan a la realidad de quienes sufren. Recuerda, vivir una vida llena de fe requiere acción. Una fe verdadera transforma. Las buenas obras no justifican nuestra salvación, sino que son el fruto natural de la vida cristiana. Busca en tus circunstancias diarias la oportunidad de poner en práctica tu fe, habla con sinceridad sobre Cristo, sé paciente ante la injusticia, ofrécete ayuda genuina. Dios quiere utilizar tus acciones, inspiradas por el Espíritu Santo, para demostrar su amor a este mundo. El camino de Abraham nos enseña que confiar en Dios es una elección diaria. Cultiva esa confianza, practica tu oración, busca compañía espiritual, vive con integridad, y observa cómo Dios te guiará hacia las promesas divinas, incluso cuando todo parezca imposible. El viaje de Abraham, como nos narra la Biblia, es una poderosa lección sobre la fe inquebrantable y la obediencia a Dios incluso en las situaciones más difíciles. Abraham, llamado por Dios a dejar su tierra natal y emprender un camino desconocido, fue un hombre que aprendió a confiar en la promesa divina a pesar de las circunstancias adversas. Su historia, especialmente el momento del sacrificio de Isaac, nos enseña que la verdadera fe no se basa en la lógica humana, sino en la certeza de que Dios siempre cumple su palabra. La fe de Abraham, como la de cualquier creyente, no es un estado pasivo, sino una acción constante. Es la decisión diaria de confiar en Dios, de obedecer su voluntad aunque no entendamos sus caminos, y de aferrarnos a su promesa de salvación y bendición. A través de Abraham, Dios nos revela la belleza de una vida entregada a su propósito, donde la confianza en Él se convierte en la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece imposible. Para llevar esta lección a nuestra propia vida, debemos cultivar una profunda relación con Dios a través de la oración, la lectura de la Escritura y la participación activa en la comunidad cristiana. La oración nos conecta con Él, nos permite expresar nuestras dudas y miedos, y nos invita a confiar en su dirección. La Biblia es nuestra guía, una fuente de sabiduría y fortaleza que nos recuerda las promesas de Dios y nos muestra el camino hacia la vida plena. La comunidad cristiana, por otro lado, es un lugar de apoyo, de aliento y de crecimiento espiritual.
Al compartir nuestras experiencias y desafíos con otros creyentes, aprendemos a vivir juntos la fe, fortaleciéndonos mutuamente en el camino. Además, debemos buscar oportunidades para vivir nuestra fe de manera tangible. Como Abraham, Dios nos llama a ser generosos, compasivos y serviciales con los demás. Al compartir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros recursos con aquellos que lo necesitan, estamos reflejando la imagen de Dios y llevando su amor al mundo. La fe verdadera se expresa no solo en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones, en la forma en que tratamos a los demás y en la búsqueda constante de su voluntad en nuestras vidas. Y así, como Abraham, en un acto de profunda fe, se entregó a la voluntad de Dios, nosotros también podemos confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. La historia de Abraham nos revela la riqueza y la profundidad del amor de Dios, un amor que nos llama a una obediencia plena, una fidelidad sin límites. En la entrega de Isaac, vemos un reflejo del sacrificio supremo de Cristo por nosotros, un sacrificio que nos ha liberado del pecado y nos ha reconciliado con Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo, descienda sobre ti en abundancia. Que la presencia del Espíritu Santo te guíe en cada paso de tu camino, te llene de sabiduría, fortaleza y amor. Te encomiamos al cuidado de Dios, rogamos que crezcas en fe, esperanza y amor, que tu corazón se llene de la paz de Cristo y que tu vida refleje la luz de su verdad. Permanece firme en tu fe, pues Dios está contigo siempre. Confía en su bondad, en su amor infinito y en su providencia amorosa. Él te llevará a través de los desafíos, te sostendrá en la adversidad y te concederá la victoria final. Alabemos al Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que toda gloria, honor y majestad sean atribuidos por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.